En esta presentación vamos a desarrollar el punto número 2 de la unidad 3 de la educación individualizada a la génesis de la escuela elemental, el aula, los saberes elementales y la pedagogía en el protestantismo y en la Iglesia Católica. La bibliografía de base para este punto es Dussel y Caruso, los capítulos 1 y 2, La invención del aula, una genealogía de las formas de enseñar. Bueno, dado que el aula es el ámbito principal de la actividad de enseñanza-aprendizaje, es necesario comprender por qué el aula que conocemos hoy es como es y conocer también qué decisiones se tomaron en el pasado y qué procesos ocurrieron para que hayamos llegado a esta configuración tan determinada. Vamos a tomar como punto de partida que el aula de clase es una construcción histórica, es un producto de un desarrollo que incluyó otras alternativas y posibilidades, y es por eso que debemos interrogarnos por qué triunfó esta opción y qué opciones quedaron excluidas. Vamos a preguntarnos qué es el aula. Podemos decir que hay dos elementos que configuran el aula. Por un lado está la materialidad, es decir, el mobiliario, los elementos didácticos, la infraestructura escolar, los bancos, los pizarrones. Hoy agregaríamos la web, los dispositivos móviles, las netbooks. Y por otro lado hay una estructura de comunicación entre sujetos que es a la vez jerárquica e implica una relación de poder. Es jerárquica porque sus reglas no son definidas por todos, sino que hay muchas decisiones ya tomadas cuando los alumnos y los maestros entran al aula. Implica una relación de poder porque es una relación que no se basa únicamente en el saber como tal, sino que el docente, por el solo hecho de serlo, más allá de cómo enseñe o cuánto sepa, tiene más poder para definir las cosas que pasan en el aula. Sin embargo, no es un poder absoluto porque el docente se encuentra en una institución que tiene sus leyes, sus planes de estudio, sus políticas, a las que debe ajustarse. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿cuáles son las tareas principales que tiene hoy, por ejemplo, la escuela básica o la escuela primaria? Seguramente las respuestas comunes que ustedes pensarían se basarían en que la escuela hoy tiene como función enseñar a leer, a escribir, a contar o a resolver operaciones básicas. Y está bien. Sin embargo, en la Edad Media y en el comienzo de la modernidad, estos contenidos no estaban incluidos. La escuela elemental, el grado primario, no existía como tal. Antes del protestantismo, lo que estaba escolarizado se hallaba vinculado a la cultura clásica y al latín. Se consideraba que las escuelas existían en relación con otras funciones de la cultura que estaban más ligadas a la teología y a la formación de los eclesiásticos. Recuerden ustedes, por ejemplo, las escuelas catedralicias. Por eso a nadie se le iba a ocurrir reclamar que la escuela fuera para todos. Para continuar, es necesario que veamos cuál era el escenario de Europa en los siglos XV y XVI para que podamos identificar los factores de contexto que van a influir en la configuración del aula. Tenemos que pensar que el aula fue inventada al calor de procesos sociales y culturales más amplios. Está vinculada a un proceso mayor y consecutivo por el cual
se inicia una mirada especial al niño. La sociedad europea del siglo XVI ya comienza a considerar que los niños merecen un tratamiento especial, esto fruto también del trabajo de los humanistas. Hay una emergencia de un nuevo mundo, una nueva cosmovisión surgida de la modernidad y de los pensadores de la modernidad, junto con una creciente urbanización y nuevas formas de saber llamadas científicas. A la par, tenemos el descubrimiento de América y la división del cristianismo europeo en varias confesiones. ¿Sí? Esto ya lo vimos cuando desarrollamos la Reforma Protestante. Este último proceso es el que vamos a analizar con más detenimiento por sus efectos en la pedagogía y en el aula moderna. A partir de la irrupción protestante, las iglesias ya no se contentaban con que los fieles repitieran unos rituales que muchas veces no entendían. Recuerden ustedes que la misa, por ejemplo, se decía en latín, sino que buscaban la convicción interior y que los sujetos se condujeran no solo obedientemente, sino sabiendo a cada momento el qué, el por qué, el para qué y el cómo de las decisiones que tomaban. Y aquí vamos a retomar las ideas de Lutero. Lutero planteó en sus prédicas doctrinarias que el acceso de todos a la lectura es la mejor forma de conectar al creyente con la divinidad. Por eso, una de sus principales acciones fue traducir la Biblia del latín al alemán. Este fue el puntapié inicial para intentar desarrollar masivamente una nueva institución, la escuela elemental. Y es en este contexto, por ejemplo, también que Lutero escribe la carta a los regidores de Alemania para que creen y fomenten escuelas. El protestantismo en general dio un gran impulso a la escolarización y en particular a la pedagogía, preocupado por la conformación de una nueva institución y un nuevo sujeto, se va a centrar en las formas de propagar su prédica a amplias masas de la población. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué pasó con el catolicismo? Bueno, la Confesión Católica también reaccionó ante este desafío. En 1534 se fundó una nueva orden dentro de la Iglesia que fue denominada la Compañía de Jesús, a cuyos integrantes se los llamó jesuitas. Esta nueva orden tenía como misión recuperar el terreno perdido ante la Reforma Protestante mediante la educación también de la juventud. Según los autores Dussel y Caruso, para gobernar a los fieles bajo la amenaza de la existencia de otra confesión, fue necesario un proceso de afianzamiento de ciertas disposiciones, actitudes e ideas, y para lograr este propósito, el proceso de escolarización, dada su longitud, su perseverancia y su continuidad, aparecía como la forma masiva ideal para hacerlo. Es decir, la escuela, en ese momento en desarrollo, era el espacio privilegiado al cual dedicaron atención, cuidados, programas y control. Entonces vemos cómo hacia fines de la Edad Media y comienzos de la modernidad comienza a delimitarse el espacio particular que es el aula. Pero la pregunta acerca de qué cosas debían pasar entre las cuatro paredes de la clase era una cuestión que todavía estaba en gestación. Anne Querrien afirma en su libro sobre el surgimiento de la escuela moderna que la pregunta inicial de la pedagogía era
¿Cómo vamos a dirigir y a enseñar a un grupo tan masivo de sujetos en un mismo espacio? ¿Cómo los vamos a gobernar? En base a esta pregunta surgen dos modelos de conducción en el aula. Por un lado, el modelo militar. En este modelo, el aula era entendida como un espacio donde se produce cierta militarización, un disciplinamiento estricto, sobre todo de los cuerpos. El grupo de alumnos era considerado como una tropa, ¿sí? Una tropa de un ejército. Y hay un elemento dentro de los modelos de conducción de aula que es sumamente importante y que va a ser un eje de análisis constante, y es la obediencia. En el modelo militar, la obediencia era por imposición. El modelo pastoral presentaba características diferentes, era un modelo proporcionado por la tradición religiosa. En este modelo el grupo de alumnos es considerado como un rebaño, que es guiado por su pastor. Y aquí la obediencia no es externa, es decir, no es impuesta, no es hacer lo que se dice que hay que hacer, sino que la obediencia se torna interior, reflexionada, una obediencia más consciente. El modelo pastoral fue el modelo que inspiró a muchos pedagogos de la época. Este modelo se asienta en un tipo de conducción que hará uso de lo que Foucault llama el poder pastoral. Este concepto de poder pastoral se basa en que el pastor no ejerce su poder sobre un espacio, ni sobre una ciudad, ni sobre un territorio, sino lo ejerce sobre un rebaño o un conjunto de personas en movimiento. Este modelo además se vincula con la idea de la conducción de uno mismo mediante la buena o la mala conciencia. En este contexto, la pedagogía va a aparecer con más fuerza gracias también a las ideas de los humanistas, que propusieron programas pedagógicos y escribieron largos tratados de educación. Aquí podemos citar, por ejemplo, a Erasmo de Róterdam o a Juan Luis Vives, donde escribieron tratados destinados sobre todo a las élites. Pero, ¿quién se iba a ocupar de las grandes masas? ¿Quién iba a formular un programa para la escuela masiva y popular que se estaba gestando? Aquí aparece la figura de Juan Amos Comenio. La propuesta pedagógica de Juan Amos Comenio la vamos a desarrollar junto con las propuestas de los jesuitas y con una propuesta de fundación de escuelas del cura francés Juan Bautista Lassalle.